Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a hablar de Alejandro Toledo y Elan Carp. Están a punto de perder sus propiedades. ¿Qué dice nuestra noticia? Poder Judicial admite a trámite demanda de extinción de dominio contra 8 inmuebles. Entre estos bienes está la casa de Camacho, la de Punta Sal, y vamos a conversar sobre este tema con Andy Carrión, abogado penalista, con quien ya nos encontramos conectados. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra, muy amable por la invitación. ¿Qué significa esta admisión a trámite de extinción de dominio donde aparentemente Alejandro Toledo y Elian Carp podrían perder sus propiedades? Bueno, nos encontramos frente a un procedimiento administrativo, ojo que no es un procedimiento penal, a través del cual los bienes que han sido obtenidos de manera ilícita pasan a propiedad del Estado. Este es un procedimiento mucho más expeditivo que el propio proceso penal y es precisamente ahora que la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio ha presentado esta solicitud ante el juzgado competente. Es el juez quien finalmente va a tener que decidir si es que las propiedades que ha presentado pueden o no ser ya expropiadas y pasar a propiedad del Estado. ¿Ya estaban con embargo? ¿Tenían medidas de embargo? Por supuesto, estos bienes, tal como incluso lo señaló la defensa del propio Alejandro Toledo, son bienes que han sido incautados, pero cuya posesión aún ejercían quienes están siendo investigados. Lo que ahora vendría sería más bien un procedimiento a fin de que ya completamente el bien pueda pasar a manos del Estado, es decir, no podía ser dispuesto al día de hoy por ninguno de los investigados a pesar de tener una titularidad sobre los mismos. Y si estos inmuebles van a ser, digamos, perdidos, ya Alejandro Toledo y Elian Carp no va a poder hacer posesión, va a pasar al Estado, también se puede hacer, por ejemplo, con cuentas bancarias, porque aquí tenemos la información de que se admitió a trámite una demanda de extinción de dominio de una cuenta bancaria por la suma de 42.237.70 dólares, más intereses de Eva Fernenbuch. En efecto, la extinción de dominio no solamente se plantea sobre bienes tangibles, sino que también puede ser sobre montos dinerarios que están en algún tipo de cuenta, como en este caso. Así es que de ser procedente esta solicitud, el juez también podría señalar de que estos dineros que se encuentran en esta cuenta puedan pasar a propiedad del Estado y que sea el Estado quien lo destine a alguna de las finalidades en las cuales están previamente establecidas en este tipo de procedimientos. Así es que no obsta que se encuentren bienes dentro de la solicitud. También pueden presentarse algunas cuentas bancarias o efectos en general que hayan sido producidos dentro del marco de estos delitos que se le imputan a Alejandro Toledo, como es el delito de corrupción, así como el de lavado de activos. Bueno, las pruebas son bastante contundentes y la Fiscalía, ya con Alejandro Toledo en nuestro país, está avanzando rápidamente en ciertas diligencias y medidas. Y ante ello, nosotros tenemos también la información de que José Domingo Pérez, el fiscal del caso, ha dicho que así se compruebe que Alejandro Toledo tenga cáncer, igual se van a mantener firmes en la petición de 20 años de prisión para él. En efecto, ¿no? El propio fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, ha señalado de que si se demuestra algún tipo de debilidad en la salud o un debilitado estado de salud de Alejandro Toledo, igual se mantendría en la postura inicial de mantener esta prisión preventiva por el plazo de 18 meses. No obstante, esta decisión debe de estar a cargo del juez competente. Ello puede suceder en el transcurso de la progresión de la investigación, más aún cuando también es potestad de la defensa de Alejandro Toledo solicitar una variación de esta prisión preventiva por una medida menos gravosa, como sería de la detención domiciliaria. Ahora podríamos hablar incluso de las posibilidades que tiene Alejandro Toledo de enfrentar la investigación detenido en su domicilio, lo cual yo al menos en el plazo más inmediato veo poco probable, más aún teniendo en cuenta los antecedentes del propio Alejandro Toledo. Recordemos que todo este largo proceso de extradición se sustentó en el hecho de que él jugó a Estados Unidos. Y eso debe de ser un antecedente determinante a la hora de que el juez evalúe si es que le otorga o no una variación a esta medida menos gravosa de la detención domiciliaria. Lo que tiene que demostrar
la defensa de Alejandro Toledo es que aún en la detención domiciliaria no existe ningún peligro para que él pueda jugar también del país por segunda vez. Esa es la tesis de la Fiscalía y es lo que se teme porque hay un peligro procesal muy alto, pero también se teme que Elian Karp no rinda cuentas a la justicia peruana, y es que ella no está impedida en ningún momento de viajar fuera de Estados Unidos, incluso ya le deben haber devuelto a esas alturas, si no me equivoco, el pasaporte, porque así lo habían anunciado las autoridades. No se entiende si es que las autoridades peruanas pidieron que Estados Unidos vean el caso de extradición para la señora Karp, ¿por qué no se ha avanzado? Yo creo que en el caso de Elian Karp sí tenemos un panorama un poco más complejo, porque la posición peruana está más debilitada de cara a que no es una connacional. Y recordemos que ella está siendo investigada el día de hoy por el caso de Coteva. Y este caso de Coteva se encuentra aún en ciernes en el proceso de extradición. Recién las autoridades norteamericanas, esto es el Departamento de Justicia, que hace las veces de Fiscalía en el Perú, está evaluando si es que en el caso concreto de Elian Karp resulta procedente o no iniciar todo el proceso de extradición en Estados Unidos, lo cual puede tomar su tiempo, como lo hemos apreciado en el caso de Alejandro Toledo, más aún a raíz de que ella no tiene la nacionalidad peruana, sino más bien la nacionalidad belga y tiene ascendencia israelí, lo cual podría complicar también la situación, al menos del Estado peruano, ante las autoridades norteamericanas, de cara a que procedan, por ejemplo, una detención con fines de extradición. Eso va a tener que ser analizado en su momento, pero al menos en la etapa en la que se encuentra ahora mismo el proceso de extradición en contra de Elian Karp, no habla a favor de que en el plazo inmediato las autoridades norteamericanas vayan a proceder a una detención. ¿Y qué pasa, doctor Carrión, si es que en el transcurso de esta investigación sí se reúnen las pruebas suficientes, pero para ese entonces Elian Karp ya ha viajado a ver a su madre? No se le podría extraditar. Es que ya las pruebas, los indicios que vinculan tanto a Alejandro Toledo como a Elian Karp, en este caso del lavado de activos de Coteva, ya han sido aportados a las autoridades norteamericanas hace algunos meses. Lo que ellos están haciendo el día de hoy es simplemente analizar todo ese acervo probatorio con los que ellos cuentan, a efectos de decidir si siguen o no con el proceso de extradición. Todos los elementos que ya en adelante, en la progresión de la investigación en el Perú se vaya a recabar, tienen que ir progresivamente alimentando también este expediente que se encuentra ahí en Estados Unidos. Y si, yo creo que dentro de todos estos casos, la ruta del dinero producto del lavado de activos está claramente identificado, pero aquí tenemos ya la imposibilidad de advertir si es que las autoridades norteamericanas, ya respecto únicamente a Elian Karp, van a proceder a su extradición o no. Yo creo que existen mayores probabilidades de que se amplíe la extradición por el caso de Coteva en contra de Alejandro Toledo antes que en contra de Elian Karp. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros, por su tiempo, explicándonos lo que sucede en el caso de Toledo y la señora Karp, porque el tenor de la entrevista era que estaban a punto de perder sus propiedades, pero también es interesante saber y conocer cómo se va a manejar el caso de la extradición para la señora Elian Karp, y eso lamentablemente está en manos de los Estados Unidos. Nosotros vamos a continuar esperando entonces noticias sobre esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, era entonces el abogado penalista Andy Carrión, que estaba con nosotros hablando de la situación legal de Alejandro Toledo y Elian Karp, que están a punto de perder sus propiedades porque ya se admitió a trámite esta demanda de extinción de dominio contra 8 inmuebles que ellos habrían comprado con dinero de las coimas que habría recibido de parte de Odebrecht. Acordémonos, ¿cuáles son esas propiedades? La casa de Punta Sal, donde era el punto de encuentro, ¿no?, de fiestas para el exmandatario. También está la vivienda de Camacho, que está valorizada en más de 3 millones de dólares y que lo pagó al contado y sin crédito hipotecario. Entonces, estamos hablando que en esos momentos la expareja presidencial podría quedarse sin nada en nuestro país. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.